un podcast de Cooperativa. Es 1853. Estamos en la Gran Manzana. El lugar se llama Moon Lake Lodge. Es un lujoso restaurante de Nueva York. En la cocina, entre ollas y sartenes, entre cucharas y cuchillos, el chef está indignado. Se llama George Crumb y sabe que los clientes que llegan al restaurante son adinerados y que generalmente son exigentes. Pero ese día llegó uno particularmente, ¿cómo decirlo?, complicado. Ordenó papas a la francesa, en rigor, papas fritas. Pero cuando el garzón llegó con el plato a la mesa, este cliente se quejó de inmediato. No le gustaron las papas, decía que estaban muy gruesas y muy blandas. Pidió que se las hicieran de nuevo. Y así pasó. El cocinero volvió a hacerlas, esta vez más delgadas. Pero para el cliente no fue suficiente. Todavía estaban gruesas las papas para su gusto. George, el chef, un poco aburrido y un poco para burlarse de este complicado cliente, volvió a hacer las papas fritas. Pero esta vez las cortó extremadamente delgadas, finas, casi transparentes. Las puso a freír y les puso mucha sal. En el fondo quería que el cliente las encontrara horribles, que se molestara y que se vaya. Pero pasó todo lo contrario. Le encantó esta nueva versión de las papas fritas, crujientes, ultra delgadas, toda una novedad. Así, por accidente, gracias a un cliente exigente y a un chef enojado, se inventaron las papas chips, esas que compras en el supermercado para las fiestas o para un cumpleaños, así de simple. Bueno, a veces la innovación es planificada hasta el último detalle y a veces surge casi por accidente. Lo importante es reconocer cuando estamos frente a un producto único y aprovechar la oportunidad, generando un modelo de negocio sustentable. Cooperativa Podcast presenta Innova 2030, segunda temporada. Un podcast de Cooperativa y el Consorcio Ciencia e Innovación para el Futuro. Ciencia e Innovación para el Futuro es un proyecto integrado por la Universidad Mayor, Universidad de Atacama, Universidad Autónoma de Chile y Universidad de Tarapacá. En este episodio te invitamos a conocer más de la innovación frugal. ¿Cómo estás? Soy Claudia Kelly y en este capítulo estamos aquí para hablar de un concepto que puede resultar interesante en el camino de la innovación. Un concepto que nace en la India, popularizado por los académicos Navi Rayu y Jaideep Prabhu. Me refiero a la innovación frugal. La innovación frugal consiste en simplificar las soluciones, eliminando lo innecesario, concentrándonos en lo esencial. Así se soluciona un problema, reduciendo costos y mejorando el rendimiento de un producto. En simple, innovación frugal es hacer más con menos. ¿Aló, Patricio? Daniel, ¿cómo estás? En este capítulo nos acompaña Daniel Beinaker, coordinador de innovación de la Universidad Autónoma de Chile. Como lo definen los autores, básicamente es crear más con menos. Yo lo veo como una mentalidad muy de América Latina, donde estamos acostumbrados a tener que ingeniárnosla para poder resolver los problemas que tenemos enfrente. Por ejemplo, cuando pasó el tema de los mineros con el Fénix, hubo un problema ahí que no cerraba bien la puerta. Ahí tuvieron que innovar, improvisar y un poco resolver el problema con lo que había a su alrededor. Y eso es un poco la mentalidad que hay que tener cuando hablamos de innovación frugal. Es la mentalidad, es cómo yo resuelvo problemas que son atingentes a mi entorno con lo que tengo en mi entorno. En vez de buscar como altas tecnologías de alto impacto, muy caras, muy sofisticadas, busco soluciones que para mi comunidad son más abarcables. Claro, la idea es generar el mayor valor posible con los mínimos recursos disponibles en el entorno. Se rompe así el paradigma tradicional de más es mejor, que se enfoca en soluciones complejas y costosas.
Hay una equivalencia entre la innovación frugal y un concepto que se utiliza bastante en temas de startup, que es el MVP, que es el mínimo producto viable. Entonces hay una mentalidad muy parecida entre cuando yo lanzo una startup a cuando yo genero innovación frugal. Porque cuando lanzo una startup, yo no espero a tenerlo todo listo, todo sofisticado, todo perfecto, todo con la última tecnología. Al comienzo yo lanzo este mínimo producto viable, que es donde yo valido la funcionalidad mínima que requiero testear para validar mi propuesta de valor con clientes reales. Entonces es la misma mentalidad, pero como enfocado en otra, ya no sé si otro mercado, pero sí como con otro foco, porque una startup busca escalar rápidamente y la innovación frugal no necesariamente busca escalar rápidamente, sino que busca resolver un problema de una comunidad, de una sociedad, y que puede ser un mercado muy grande también, pero el foco no es el escalamiento, sino que en resolver una problemática con costo más asequible para el cliente. La startup sí busca escalar muy rápidamente y a medida que va escalando va sofisticando esta tecnología. La innovación frugal no necesariamente tiene que llegar a ese nivel, básicamente. Como habrás intuido, los planteamientos de este modelo tienen mucha relación con la innovación social y precisamente en la práctica hoy se aplican mayormente en países emergentes, con el foco en generar productos sustentables para solucionar de forma simple problemas que se presentan en las comunidades. Se trata de buscar oportunidades en la adversidad, aprovechar las limitaciones como fuente de creatividad, hacer más con menos o con lo que tenemos, mantenerlo simple. Sí, tiene mucho de social, efectivamente, porque no necesariamente significa crear una innovación como disruptiva, que no exista nada parecido en el mundo, sino que puede ser tomar algo que ya exista, que se está utilizando en Europa y aplicarlo en algún país emergente con recursos mucho más limitados. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una gran empresa que tenía un aparato para electrocardiograma y que costaba unos $10,000 más o menos. Lo que hizo fue innovar y sacó uno portátil que costaba $500. Pasó de $10,000 a $500. Y era el mismo aparato, pero tenía la forma como de un notebook, ¿ya? No era más grande que una mochila y se utilizaba para las comunidades en África. Ajá. Por lo tanto, esto no solamente es para startups o para empresas pequeñas, sino que grandes empresas también pueden hacer innovación frugal. De hecho, eso es lo que plantean los autores, que como grandes empresas también podrían aplicar esto y no tiene por qué nacer de un emprendimiento pequeño. Uh-huh. Ahora, un ejemplo que es muy social también y que me gusta harto es en África, que desarrollaron unos filtros de agua, en el fondo era una pajita para tomar agua en el lago o en el río, por ejemplo, y como estaba muy contaminada, la mayoría se enfermaba y muchos terminaban muriendo. Por lo tanto, acá, a desarrollar esta pajita que tenía este filtro, permitía que mucha gente pudiese tomar y no enfermar. Esa idea, claro, no es una innovación disruptiva, no es algo que nos va a llevar a la luna, pero sí es una innovación que tiene un impacto social muy grande. Y claro, experiencias hay varias. Por ejemplo, la empresa india Meeticool identificó un problema que se repite en las comunidades rurales de la India: altas temperaturas y un suministro eléctrico limitado o inestable. Así fue como crearon el refrigerador Meeticool, una nevera hecha de barro que no requiere electricidad y que utiliza el principio de enfriamiento por evaporación para mantener los alimentos frescos y evitar su deterioro. Una solución asequible, sostenible, con materiales locales y de bajo costo. Además, amigable con el medio ambiente. Innovación frugal. Yo te diría que hay como 3 principios principales. Si bien los autores hablan de más, pero lo podríamos resumir en 3, que es asequibilidad, que en el fondo que el producto debe ser accesible económicamente, debe ser simple, debe resolver un problema sin complicar la vida del usuario, en el fondo.
y también debe ser sostenible. En otras palabras, usar pocos recursos, reciclar, ser ecoamigable en lo posible. Otro ejemplo, por ejemplo, que se usaba en Brasil, si no me equivoco, era, y para que veas que aquí no todo tiene que ver con un tema monetario, y porque esto también es innovación frugal, que utilizaban botellas de plástico con cloro en los techos para iluminar las cabañas o las casas que tenían de ladrillo en medio de la selva. Entonces podían generar de esa manera luz a través de la reflexión que producía todo esto dentro de la casa de ellos. Y ahí básicamente costo cero, era una botella de plástico con cloro y listo. Muchas veces las carencias o necesidades impulsan la creatividad. Lo importante es reconocer las oportunidades y aprovechar los recursos disponibles. Esa es la base de la innovación frugal. Totalmente, o sea, aquí el patrón que se ve es que hay un dolor sumamente claro y hay una necesidad muy clara. Por lo tanto, la innovación nace en base a ese dolor que está presente y que tal vez ya está resuelto en otros lugares, pero con tecnologías que no son asequibles para esa comunidad. Por lo tanto, aquí es como nos ingeniamos para poder resolver ese problema. Por ejemplo, hay una película muy buena en Netflix, que no puedo recordar el nombre, donde en África un joven, y esto es un caso real, resuelve crear como molinos de viento que permiten bombear agua y de esa manera generar cultivos. Entonces, y todo esto lo hace con latones, con lo que encontró ahí en la aldea en la que vivía, que era muy pobre. Entonces, era una tecnología que ya existía, él tuvo que estudiar y se la ingenió para tomar todo lo que había a sus alrededores para resolver esa problemática, que es cómo regamos para nuestro cultivo en un lugar donde el agua escasea. Puedo traer agua. Sé cómo hacerlo. La película es El niño que domó el viento y es un gran ejemplo del concepto. Y como siempre, en la innovación frugal tampoco hay que olvidar observar y escuchar a los usuarios o clientes para entender sus necesidades, para que las soluciones tengan eco y sean de calidad. ¿Aló? ¿Me escucháis? Álvaro Silverstein es cofundador de Will the World, una empresa que, según dice, busca hacer el mundo accesible desde el turismo. Por un lado, ayudan a hoteles y destinos en distintos países a mejorar, verificar y acreditar sus niveles de accesibilidad para personas con discapacidad. Y por el otro, crearon el portal willtheworld.com, una especie de booking donde se pueden hacer reservas en recintos con estándares mínimos de accesibilidad. Pero la historia de este emprendimiento comienza con la experiencia del propio Álvaro. Yo tengo una discapacidad, desde que tengo 18 años, hoy día yo tengo 40 años. Tuve un accidente de auto y me quedé con una tetraplegia. Eso significa que tengo el cuerpo paralizado del pecho hacia abajo y me muevo full time en una silla de ruedas. Y ahí me di cuenta de lo que es este mundo, ¿cierto? Y esto me ocurrió el año 2004, ¿cierto? Cuando era otro mundo tener una discapacidad, no solo en Chile, en el mundo, ¿cierto? Había mucho menos infraestructura, mucho menos conciencia. Yo me acuerdo de cuando yo me accidenté, con suerte uno veía una persona en silla de ruedas en la calle, ¿cierto? Claro. Y hoy día, la gente con discapacidad estudia, trabaja, ocupa el transporte público. Es increíble lo que ha pasado en los últimos 20 años. Y esto también a mí me dio, como después de muchos años, dije, yo también quiero recorrer lugares, quiero irme de viaje con mi pareja o con mis amigos. Y siempre tuve el sueño de recorrer las Torres del Paine. Asumí siempre que iba a ser imposible para mí poder recorrerla. Y con un amigo empezamos, busquemos la forma, y empezamos a darnos cuenta que era difícil, que no había nada de información, que necesitábamos una silla de rueda especial que era carísima. Entonces dijimos, transformemos nuestro viaje en un proyecto, que es la primera vez en la historia de que una persona completa el circuito W en silla de ruedas. Y después dejamos la capacidad instalada, entendiendo cómo hacerlo y guiando a otras personas, si es que era posible o no, poder repetirlo. Entonces levantamos, ¿cierto?, como recursos con marcas, con auspiciadores, para comprar esta silla que era bien cara, que la trajimos de Francia, y hicimos este viaje y fue transformadora la experiencia, fue hermosa, increíble, emocionante, para mí, para mis amigos,
Y lo que pasó es que nuestra historia se hizo muy viral, ¿cierto? Se hizo muy conocida. Sobre todo en Chile y también en Estados Unidos. Y con esta viralidad de esta historia empezamos a armar una comunidad de personas con y sin discapacidad que les hacía mucho sentido esto que el viaje es para todos, ¿cierto? Claro. Y que nuestro lema es como explorar sin límites. Y esto de explorar el mundo sin límites era posible incluso completando el circuito W en silla de ruedas por una persona que tiene una tetraplegia como yo. Uh-huh. Y ahí, haciendo crecer esta comunidad, nos dimos cuenta que todos los desafíos que existen para una persona poder viajar, y ahí como que nos enfocamos mucho en cómo levantar la información de accesibilidad a detalle para que las personas puedan entender cuál es la accesibilidad para tomar decisiones informadas de lo que a ellos les sirve y lo que no. Y de esa manera partimos Will the World con este propósito de hacer el mundo accesible a través del turismo. Bueno, y así es como nace willtheworld.com, que es este portal, ¿no? Que es una de las aristas del negocio. Y bueno, está la otra que es donde ustedes con verificadores en terreno acreditan cuán accesibles son o no los hoteles, ¿no? Y los recintos turísticos en general. Es un emprendimiento, Álvaro, ya consolidado, que nace de tu historia, esta historia que nos estás contando, pero te quiero preguntar, en todo este camino que tú has recorrido, ¿qué aprendizajes has obtenido y que pudieras compartir hoy, por ejemplo, con jóvenes que están en la misma, ¿no? Que están buscando tratar de levantar o intentar impulsar un emprendimiento? Yo le recomendaría a gente joven que está buscando oportunidades, ¿cierto? Yo les diría que se enfoquen en algún proyecto, en algún propósito, y trabajen muy duro. A pesar de que algunas veces las situaciones van a ir en contra, ¿cierto? Y no se van a ver tal vez los resultados que uno espera, pero el trabajo duro constante para mí siempre paga. Siempre paga. Y siempre uno termina encontrando la forma de verle el valor a eso, ¿cierto? A pesar de que uno termina, no sé, tal vez tú tienes una idea de una startup y de un emprendimiento y estáis convencido y le metiste tiempo y trabajo y en el momento te diste cuenta que no era buena idea y que no funcionó, pero que terminaste ganando una expertise que te terminaron contratando por esa expertise, ¿cierto? Uh-huh. O por esa experiencia. O que al final no era, te voy a comentar, como no era el turismo accesible, te voy a poner un ejemplo tal vez, pero que sí era el transporte accesible, ¿cierto? Entonces, como cuando uno tiene un sueño o un propósito y un proyecto que es grande y trabaja duro, no solamente es más probable que eso sea exitoso, sino que también en el camino se da cuenta de otras oportunidades que pueden haber. Entonces, mi recomendación es como la vida requiere del esfuerzo, mucho más que del expertise y disfrutar el camino. Al final yo creo que siempre al final de cuentas uno lo disfruta. Es Álvaro Silverstein, cofundador de Will the World, compartiendo su historia aquí en Innova 2030. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, un gusto. Un abrazo, cuídate. Chau. Innova 2030, segunda temporada. Una presentación de Cooperativa y el Consorcio Ciencia e Innovación para el Futuro. Encuentra este y otros episodios en cooperativapodcast.cl. Suscríbete en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. El próximo capítulo es Con Vista al Mar. Te contamos de la estrategia de los océanos azules. Nos escuchamos. Ciencia e Innovación para el Futuro es un consorcio integrado por la Universidad Mayor, Universidad de Atacama, Universidad Autónoma de Chile y Universidad de Tarapacá.